la jornada la fraccionamos en dos partes para que tuvieran este espacio ahorita, entonces vamos a arrancar con la segunda parte. Les ofrezco una disculpa si escuchan todos los ruidos habidos y por haber acá al lado de nosotros, pero es que es la única parte donde tengo señal. Entonces ya me confirman si ven mi pantalla. ¿Se ve o no se ve yo? Sí, la vemos, la vemos. Listo. Bueno, entonces, digamos que esto, con base a todas las actividades que hemos realizado desde los diferentes programas de artesanías de Colombia, los diferentes eventos que hemos tenido, pues digamos que la estructura del discurso comercial en algunas partes o en alguna bibliografía se va a encontrar más grande, en otras se va a encontrar más pequeña. Nosotros trabajamos una más o menos simplificada, buscando que sea algo un poco más concreto, más directo y más sencillo para ustedes. Esta presentación está partidita en dos pedazos. Digamos que la primera parte es todo el tema del pitch o del discurso, que aplicaría en este caso para toda esta etapa donde nosotros tenemos o vamos a hacer de pronto una presentación inicial ante algún público, de pronto alguna universidad, o si por el contrario vamos a hacer la presentación a un inversionista, o si en su defecto estamos atendiendo a algún cliente en algún espacio específico. Entonces, este discurso aplica para todo. Si por ejemplo estamos aplicando este discurso en un stand, por obvias razones nosotros no lo vamos a dar de corrido, no lo vamos a trabajar continuo, porque pues no le vamos a soltar toda la información de una al cliente, porque pues es una conversación, entonces la podemos ir manejando gradualmente. El tema, pues como les mencionaba, la presentación la fraccionamos en dos partecitas. No se preocupen que pues esta parte es mucho más concreta, más sencilla. No nos vamos a extender tanto porque ya llevamos una hora. Entonces, la primera parte es toda la parte del discurso o el pitch comercial, y la segunda parte pues es una especie de recomendaciones para todo lo que es atención telefónica, atención vía WhatsApp y demás. Entonces, el tema del discurso o el pitch, como en muchas partes lo conocen, pues viene de un contexto de Hollywood, donde hacen las películas, donde los directores nunca tenían tiempo, los guionistas preparaban digamos, las ideas para las películas, pero solo tenían un espacio donde arrancaba el ascensor a subir desde el primer piso hasta el 10º piso, hasta el 20º piso, tenían un espacio entre 30 segundos a 45 segundos para presentarle su guión o presentarle su idea al director. Si lo convencían, se hacía la película. Si no lo convencían, pues no se hacía nada y perdían la oportunidad. Entonces, desde ese concepto, pues sale lo que es el pitch o el elevator pitch. Digamos que nosotros en este espacio lo manejamos igual, y es una especie de discurso, texto, conversación, a través del cual expresamos ciertos puntos específicos con todas las recomendaciones que, por ejemplo, acabaron ustedes de escuchar de Elia, de Daniela, donde pues es digamos que un juego de varias cosas. Esto no se aprende de la noche a la mañana, pues probablemente van a tener que practicar para poder tomar la práctica, valga la redundancia, para poder tomar ¿cómo se llama? La fluidez que se necesita. Pero pues a medida que ustedes lo vayan usando, van viendo que va saliendo solo. Pues en un inicio podemos usar un guión con papel, tomando pues, como les mencionaba ahorita Elia, y Daniela, tomar unos puntos específicos. Tengo que hablar del producto, tengo que hablar de los materiales, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de aquello, pero llegan a un punto donde todo va a fluir natural y no van a necesitar, pues digamos, tener algún apoyo adicional aparte de lo que ustedes sepan.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de todo este proceso? Fortalecer las capacidades comunicativas de los artesanos. Digamos que con esto, como les mencionaban ellas, por ejemplo, el caso de Orica, que estaba muy nerviosa, todos lo tenemos, todos en algún momento hemos tenido pues ese pavor a hablar en público, ese pavor a expresarnos para muchas personas fuera de las que conocemos y a veces hasta para las que conocemos nos da pena. Eh, entonces, básicamente el objetivo de todo este proceso es que ustedes pues manejen mejor lo que es el concepto de su producto y pierdan el miedo a expresarse en público. Por ejemplo, esta niña que ustedes ven acá, ¿todos me escuchan? ¿Sí se oye bien o se está oyendo? Sí, está bien. Sí, Listo, gracias. Entonces, por ejemplo, esta niña que ustedes ven acá se llama Abigail, ella hace parte de una comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente de los arhuacos. Ellos trabajan todo lo que son mochilas tejidas en lana de oveja. Pero pues ella le daba mucho miedo, tenía mucho temor al tema de hablar en público. Y a través de este tipo de actividades como las que estamos haciendo hoy, pues ella hizo su discurso, ella hizo la presentación de su marca, de todo su proceso artesanal, y la verdad le salió muy bonito. Con eso, pues ella perdió el miedo en cierta manera, perdió el miedo a hablar en público, perdió el miedo a expresar lo que piensa, a expresar pues las ideas que tiene pues por expresar. Entonces, pues esto es un ejemplo básico estos son casos reales, esto no es cuento. Yo creo que Joa me da la razón en ese sentido. Joa estuvo con ella en ese proceso. Entonces, básicamente estos son los objetivos. Ahora bien, vamos a ir, nosotros este proceso lo resumimos en 4 pasos. Estos 4 pasos, como les mencionábamos, los trabajamos todos en los diferentes programas de artesanías de Colombia y resumen todo lo que ustedes, pues en este caso, deberían contener dentro de su discurso comercial. Entonces, el primer punto es la presentación, es como la entrada inicial de todos. Entonces, en este punto, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que es ideal? ¿Con qué es ideal arrancar en este punto? Una frase para romper el hielo, no sé, ¿sabías que el 90% de las personas compran productos tejidos al menos 2 veces al mes? Esto solamente lo estoy diciendo como a manera hipotética, pero son cosas. Si ustedes, por ejemplo, si por ejemplo en el caso de las comunidades étnicas, por ejemplo, usan alguna frase de pronto en lengua nativa, pero en el caso de nosotros podemos contar una anécdota inicial, cuando yo estaba pequeño o mi abuelo nos transmitió esto de a todos nuestros hermanitos y a mí, no sé. Ustedes os pueden contar una historia pues, propia de pronto del taller, del pueblo, del grupo, o incide uno como artesano. Contar sobre la marca, presentarse en ustedes como artesanos. Mi nombre es fulanito de tal, hago parte del taller tal, elaboramos productos en técnicas de filigrana, productos en técnica de martillado y las técnicas o los oficios que ustedes manejen. Entonces, esta primera parte es para romper el hielo y para, digamos, cautivar al empresario o a la persona que esté recibiendo la información. Y digamos que de acá depende la atención que el empresario o que la persona a la cual le estén presentando les siga a ustedes el hilo en toda la presentación que ustedes van a hacer. Posterior al tema de la presentación, viene el tema de la historia, que en el tema de la historia ustedes ya van a contar, pueden contar una anécdota, pueden contar una historia propia de ustedes elaborando el producto, o de dónde viene la técnica que ustedes hacen, o de dónde la aprendieron. En esta parte de la historia, pues también hablamos de lo que son las oportunidades que se pueden generar a través
en este caso del producto, hablando desde el tema de la historia. Entonces, mi abuelito me enseñó o aprendimos esta técnica a partir de tal y tal persona porque vimos que eh, era algo que no se hacía nunca antes acá. Entonces, a partir de eso tomamos estas y estas y estas y estos oficios y estas técnicas. Posteriormente viene el tema del producto. En esta parte del producto hablamos de todo lo que es la propuesta de valor. Y no sé si alguno me quiera comentar qué piensa o qué entiende por propuesta de valor. La propuesta de valor, Sí, señor. yo la entiendo como el valor intangible del producto, o sea, el valor que se identifica a través de la simbología del diseño, ¿sí? El valor, la propuesta de valor, y también está en el fin para lo que está hecha la artesanía, ya puede ser utilitario o decorativo, pero hay un valor intangible, aparte de que sea utilitario o decorativo el producto, hay un valor intangible que es la simbología, el significado, la tradición, la cultura que representa ese producto. Eso creo que es el valor, el valor. Perfecto. ¿Alguien También más? perdón, sí, también está complementando lo que dice Eddie. También está esa parte en el valor, en ese valor que nos hace, que hace que nuestra competencia no lo puede hacer, que no se puede imitar, que es único y que lo trabajamos no solamente nosotros desde nuestra marca o desde nuestro grupo artesanal. Totalmente de acuerdo. Entonces, en esta parte de producto, cuando hablamos de propuesta de valor, efectivamente, como decían ustedes dos, pues es todo lo que, si el cliente compró un canasto, el cliente compró un instrumento musical, o el cliente compró de pronto una prenda tejida, un collar, unos aretes, ¿qué recibe el cliente? ¿Qué recibe la personita que compra aparte del producto como tal? Entonces, ¿qué le genero yo adicional que no le genere mi competencia en este caso? Entonces acá hablamos de, digamos que no podemos hablar de un solo concepto porque pues mi propuesta de valor puede estar enfocada en diferentes aspectos. Entonces lo que dice por ejemplo Eddie del tema de la parte intangible de mi producto, además de la función específica del producto, entonces de pronto la simbología, de pronto que si por ejemplo yo elaboro temas de joyería, muchas veces, si ustedes me darán la razón, pues muchas de las piezas que ustedes elaboran son piezas que se hacen una vez y ya es difícil volverlas a repetir. Eh, entonces va por ahí, es qué es lo que recibe la persona, qué es lo que recibe el que se lleva mi producto, aparte del producto en sí. En este punto pues abarcamos todo lo que es el proceso, todo lo que es la parte de producción, todo lo que es pues todo lo que contempla mi producto. Entonces acá si por ejemplo estoy haciendo la exhibición de manera presencial o la presentación de manera presencial, es por ejemplo cuando Elia les decía que le hubiera gustado por ejemplo ver el tema como una demostración de producto. Entonces en esta parte es donde yo tomo el producto y mientras voy contando el producto muestro el producto en sí. Y finalmente viene la parte del cierre. En esta parte del cierre, al igual que al inicio, podemos cerrar, por ejemplo, con un tema de una frase motivacional. No sé, como decía Albert Einstein, no esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es por eso que la marca tal y tal se diferencia de las demás. eh, y por eso queremos dejarte nuestra tarjeta para que conozcas más de nuestros productos. Ya va en la creatividad de cada uno de ustedes cómo quiere manejar su discurso. Entonces, en esta parte, digamos que retomando cositas, por ejemplo, como las que ustedes han trabajado con Elia o que en los talleres que hemos trabajado les hemos mencionado, por ejemplo, el tema de la llamada a la acción. Entonces, dejarles las tarjetas, dejarles el número de teléfono, dejarles los perfiles en redes y la página web, dejarle un correo electrónico o en su defecto. Además de eso, también podemos pedirle que nos regale la tarjeta o que nos regale algún medio de contacto. Entonces, básicamente esta es la estructura general de un discurso de ventas más bien concreto, pero pues muy completo. Entonces, no sé si hayan dudas hasta ahí o hayan inquietudes hasta ahí de alguno de ustedes.
No, yo la hice desde el chat. ¿La puedo hacer desde aquí? Sí, claro, claro que sí. Listo, dale. Entonces, te preguntaba, esa parte con la que cerramos, este discurso, ¿puede ser nuestro eslogan o necesariamente debe ser pues alguna frase que traemos de algún personaje mítico, histórico? No, o sea, como yo les decía, es algo propio de ustedes y ustedes ya lo manejan. Si ustedes no manejan el eslogan, por ejemplo, tu eslogan, puedes decir tu eslogan al final. O sea, no hay, por ese lado no hay ningún inconveniente. Ok, gracias. Vale. Entonces, a partir de todo este proceso, lo que nosotros queremos lograr es el tema de persuadir. Pues sabemos que persuadir, pues suena muy obvio. Persuadir es convencer. Entonces, pues a quien quiera que le estemos mostrando con una estructura básica como esta y con una energía chévere de ustedes al momento de transmitirla, lo que buscamos es convencer a la persona que nos esté escuchando en el momento. Muchas veces de estos espacios se prestan para que de pronto el cliente o la persona les haga alguna sugerencia o alguna recomendación y eso me va a permitir a mí tomar algún tipo de retener algún tipo de información para generar alguna oportunidad o algún tipo de propuesta diferenciada para mi producto. Entonces yo presenté mi pitch, pero el empresario, el cliente o el que sea me dice, no, pero es que yo veo que pues está muy bonita la propuesta, pero pues yo veo que si tu producto tuviera tal y tal y tal y tal cosa, pues podría ser mejor. Entonces todas esas retroalimentaciones también me van a ser de utilidad para mi proceso creativo y comercial. Eh, para contar una historia, pues como ustedes vieron, la estructura tiene una partecita donde me da el espacio para contar la historia y la procedencia pues de mi proceso, de mi taller, de mi marca y de mi producto. Generar inquietudes. Digamos que muchas veces cuando se genera interés en el cliente, quien recibe como tal la información, asimismo se va a generar esa sensación de querer saber más. Y cuando ellos quieren saber más, se les generan más preguntas. Entonces, tú le presentas un producto, le presentas un número limitado de referencias, pero si a él le gustó lo que tú le presentaste, probablemente te va a decir, bueno, ¿y tú tienes más referencias o tú tienes más colores o cómo hago si yo estoy en tal parte, cómo me lo envías o si yo quiero llevar tanto, cómo hago o cualquier tipo de preguntas relacionadas con el tema. Enganchar. Funcionan mucho las frases iniciales y las para terminar, las llamadas a la acción. Y esto lo que busca también es recordación de marca y que el cliente se sienta atado, enlazado, amarrado, no sé cómo se diga, con ustedes. Es que esa marca, digamos que la propuesta la presenta de una forma tan diferente que la verdad no me siento ajeno a ella y me gustaría revisar o conocer sus productos. Por aquí les traje un pequeño ejemplo de lo que es el pitch. Me confirman si escuchan. Ay, esto se fue. ¿Te imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o a lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vas de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme a salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable.
Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos, lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Opal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se parece. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. ¿Todos alcanzaron a escuchar? Sí, sí se escuchó. Sí. Entonces, básicamente esto es un esquema, pues ahí como ustedes lo vieron, es pues un esquema más enfocado como para un inversionista o una persona que me pueda dar dinero para un proyecto, pero pues como se les mencionaba, aplica para todo tipo de espacios. Obviamente, pues hay de pronto datos que puedan aplicar para un espacio y para otro no. Si yo voy a hablar de pronto de un tema de, por ejemplo, que ustedes digan, tenemos ventas en el mes o ventas en el año de tanto, eso podría ir más enfocado a una persona que va a invertir que a una universidad, de pronto, si yo voy a pasar un proyecto a una universidad. Entonces, dependiendo del espacio, yo también lo puedo ir modificando de manera que se acomode a lo que yo necesito transmitir. Entonces, básicamente con toda esta información, pues lo que queremos hacer con ustedes, digamos que por todo lo que se viene directamente desde el laboratorio y desde Artesanías de Colombia, es que hagamos un ejercicio de discurso de ventas, donde ustedes nos presenten pues como tal como lo hicimos hoy, a través de la actividad que hicimos con Elia y con Daniela, que ustedes nos presenten a través de un pequeño video preferiblemente, pues su pitch, su discurso comercial. Con estas, tomando en cuenta todas las recomendaciones que les hicimos a través de la presentación, como estas. Igual pues todo este material nosotros se los vamos a compartir a través del correo, pero me gustaría escucharlos a ustedes cómo vamos hasta ahí, si estamos bien o si ustedes ven que está compleja la situación. Me gustaría que me cuenten cómo ven el tema. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Soy Aleisi de Inmortal Joyas. Pues ayer no tuve la oportunidad de estar en la clase, pero pues el tema está súper interesante. Yo tengo de pronto algunas inquietudes, pues antes de que terminemos. Es en cuanto a decían que, digamos, cada producto que uno hace, como lo mencionaba la compañera que hace filigrana, que ella representa esa espiritualidad y lo menciona pues en cada uno de sus diseños, ¿no? Lo comunica al cliente. Digamos, a veces es complicado, digamos, ¿cómo manejar eso? Digamos, a mí me gustaría hacer algo así con mis diseños, pero a mí, digamos, se me complica un poco. Apenas 4 en este momento, por así decirlo, y 2 permanentes, como decir aquí que trabajamos en el taller. Entonces, como el inventario, como los empaques, también la cuestión de que nosotros tenemos que, como artesanos, como diseñadores, como cabezas de nuestra marca, estar inspirándonos constantemente, hacer los dibujos. A veces es como mucha saturación. Lo que yo quiero saber es cómo
cómo comunicarlo de una manera práctica, digamos, no tener que contar tanto en un papel, sino, digamos, cómo hacer un consejo de cómo llegar, el significado del elefante, por ejemplo, poniendo como referencia también a mi compañera, lo que significa el elefante, por así decirlo, lo que ustedes dicen, o lo que representa la marca a través del elefante o a través del diseño. Cada uno de nosotros diseñamos cosas basadas como en nuestra inspiración, ¿no? Por lo que somos artesanos. Pero ahorita con las tendencias del mercado también hemos tenido que involucrar esa parte. Lo que yo quiero decir es cómo transmitir eso escrito en un papel de una manera como práctica y que sea fácil, porque tenemos 100 diseños o 20 referencias nuevas, o un día nos inspiramos y hicimos 30 pares de aretes, porque eso también puede pasar, ¿sí o no? O hicimos uno solo muy complicado. Toda esa clase de cosas, ¿cómo le podemos dar manejo? No sé si me hice explicar. O sea, lo que te quiero transmitir es cómo en un papel, cuando ya sugerían que poner ahí la historia y todo eso, cómo no ser tan repetitivos y poderlo manejar. Pues en este caso según lo que me cuentas, lo que yo veo que tú puedes hacer es, pues si tú manejas 20, 30, 50 o 100 referencias diferentes, ustedes con Willy, por ejemplo, ustedes han trabajado, yo no sé si tú has podido estar, por ejemplo, en el tema de referentes. Sí, eso, pero cómo vincularla. Yo hablo, William, perdón, Andrés, en el papelito, cuando decían que tenía que decir allí, o sea, no me quedó como muy claro, o sea, hablar de la historia como tal de la marca o hablar de la historia de cómo surge esa inspiración de ese accesorio. Digamos, la orejera, ¿sí o no? Entonces, la orejera, hay unas que son como estilo lagartija, por ejemplo, como, ¿sí me entienden? Entonces, yo cuento sobre la lagartija en sí, o cuento sobre Immortal y la inspiración o lo que significa para mí. Eso es lo que yo quiero como tener como la claridad en esa parte. Pues porque tú puedes arrancar desde lo general a lo particular. Entonces, Immortal Joyas elabora o nació como una marca tal y tal. Elaboramos ciertos tipos de productos inspirados en los referentes de no sé, de los animales de la selva, como tales y tales. Esto es parte de la inspiración de lo que hacemos, parte de los diseños los hacemos con un proceso creativo propio. Entonces, pienso yo que no te preocupes. O sea, yo lo puedo tomar así, digamos, hacer un escrito y meterlo, ponérselo en la etiqueta, es lo que yo refiero, Andrés, en la etiqueta o sea, una historia conjunta, porque si yo cuento la historia de cada uno de mis accesorios o eso, digamos, el significado, la verdad, yo lo hablo desde el punto de vista de saturación de trabajo, por la cuestión de los inventarios o las otras cosas que uno maneja, ¿cierto? Siempre los insumos, toda esa clase de ese que por lo general en este momento no hay tanto personal como para uno decir, ay, bueno, tengo mi área de comunicaciones y publicidad, hágame el favor, necesito esto y esto. Es como, ¿cómo manejarlo así? O sea, lo puedo manejar así como lo que tú me dices, o sea, en una etiqueta yo puedo describirlo siempre, o sea, sacarle como la misma copia, es lo que yo digo, ¿sí me entiende? Pero que igual se cuente la historia. Lo podría hacer desde eso, para que no sea individual. O sea, mi compañera quizás lo hace individual, de pronto ya tiene más experiencia, ya tiene un equipo más conformado y lo puede hacer de manera individual. El elefante significa esto, no sé, o la libélula lo significa tal cosa, se encuentra en tal parte o sirve para esto. A eso es lo que yo me refiero, cómo disminuir esa parte, cómo igual para el cliente. Pues mira, lo que pasa es que es lo que yo les decía, depende del espacio donde vayas a usar el discurso. Si por ejemplo hablamos de una etiqueta, si por ejemplo hablamos de una etiqueta, pues la etiqueta puede ser algo, si por ejemplo lo manejas por colecciones y sacas 2 colecciones al año, pues puedes hacerlo 2 veces al año que crees como tal el texto de la etiqueta con base en la inspiración específica de esa colección. Pero cuando hablamos del discurso, el discurso, pues como yo les decía, ustedes lo ajustan o lo acomodan con base
al espacio donde ustedes vayan a participar. Entonces, si ustedes van para un espacio donde ustedes tienen que tener un enfoque más social y más cultural, pueden meterle más historia y más trascendencia del significado de o cada línea o cada colección. Pero si ustedes van para un tema, por ejemplo, de inversionistas, ángeles inversionistas, como por ejemplo se ve en un programa muy famoso que creo que muchos conocen que se llama Shark Tank, entonces ahí, por ejemplo, se puede trabajar un poco más concreto, haciéndolo de manera general sobre la marca. Es, bueno, desde Immortal o sea, es como algo así, digamos, esto es inspirado como en el sol, ¿cierto? Es una orejera, pero igual, ¿cierto? ¿Cómo puedo definir? Eso es como inspirado en el sol, esto es como pues de las mariposas cuando se están transformando y también es una orejera. Pero entonces ya entendí. Puedo vincular como de acuerdo, sí, como a las colecciones que saque, así mismo el escrito. Me quedaría más fácil igual definir. Esto era lo que quería tener, como la claridad. De todas maneras, muchas gracias. Aprovecho para agradecer todos esos consejos que nos han dado, esa guía. La verdad para mí ha sido como eureka, conocerme más y poder como experimentar más cosas, poder como combinar. Me gustan mucho los hilos, ya sí lo han visto en otras ocasiones, pero esta vez estoy como tratando de vincular muchas otras cosas. Y bueno, muchas gracias por la asesoría. Bueno. Vale, Lacey, pues igual, ten en cuenta que el discurso tiene dos pedacitos. Entonces, en la historia, ya como para sintetizar todo, en la historia puedes hablar de manera general y recuerda que tienes un pedacito del discurso que se llama producto y ahí puedes tomar un producto como ejemplo y hablas sobre ese producto, pero si como adicional quieres mencionar el resto, entonces los demás productos manejamos una línea similar y nos inspiramos en tal y tal cosa. Entonces, sin necesidad de entrar a ser tan específico, pero con detalles puntuales. Eso era lo que quería tener claridad. Muchas gracias, Andrés. Sí, porque eso nos ayuda mucho, incluso creo que a todos, porque pues yo ya me estaba como asustando, ay Dios mío, ¿a qué hora le saco como como a cada uno? Y es muy bueno, porque realmente es verdad, conecta al cliente, porque le genera una emoción. Si yo le digo, no, mira, esto es inspirado en el sol es energía, obviamente son cosas que captan la parte emocional y nos van a generar que el cliente se vincule y entonces es súper bueno, pero hacerlo como de una manera que verdaderamente siempre podamos darle cumplimiento, porque eso desafortunadamente a veces pasan esas cosas, ¿no? Que uno necesita hacer más producción o otras cosas y no tiene responsabilidades como tan grande. Por lo menos te digo, nosotros apenas venimos hace 5 años y pues ahí vamos creciendo. Nada, Lacey, pues espero de verdad que haya sido concreta el punto, que haya resuelto tu inquietud. Y pues nada, igual cualquier cosita que se vaya presentando en el proceso para la elaboración del video y del texto, pues nosotros estamos atentos desde el correo del laboratorio, nos pueden escribir y yo pues ahí mismo me pongo en contacto con ustedes o lo que sea necesario. Entonces la actividad de esta primera parte del taller les queda a ustedes como tarea, pues obviamente los que lo quieran realizar. El tema del video, pues es un video corto, como se dieron cuenta, pues es algo concreto, 45 segundos, un minutico, donde nos hagan su pitch, donde nos cuenten su discurso comercial. Y vamos con una segunda parte, esta parte pues sí es más chiquita. Digamos que nosotros con el pitch abordamos al cliente inicialmente, porque es un cliente nuevo o es un cliente que no hemos visto antes, de pronto sea en una feria o nos contacta a través de algún canal virtual. Entonces, por ese lado generalmente es un cliente o una persona con la cual apenas vamos a hacer probablemente un primer contacto. Pero pues digamos que también tenemos otro tipo de personas que son los que ya tenemos fidelizados o en algún momento ya hemos atendido y pues ese tipo de eso ya se maneja más a través de protocolos de atención al cliente. Entonces, en este punto, digamos que los que hemos identificado a través de los diferentes espacios comerciales que hemos tenido, Expo Artesanías, Expo Artesano, los eventos regionales que hemos realizado y los que se realizan externamente, generalmente estos son los clientes que más nos encontramos.
Entonces, por ejemplo, el cliente callado. El cliente callado, cuando ustedes ya en este caso ya lo atendieron o simplemente es un cliente que llega referido, pero pues tuvo algún contacto previo. Entonces, por ejemplo, el cliente callado es el que llega y a ustedes no les va a decir qué quiere, simplemente empieza a mirar, empieza a tocar y no les va a decir nada a ustedes si ustedes no le preguntan nada. Está otro cliente, que es el cliente que al contrario del callado habla mucho. Entonces, por ejemplo, entra a hablar con Aleicy. Aleicy, ¿cómo estás? Aleicy, ¿tú dónde vives? Aleicy, ¿tú tienes hijos? Aleicy, ¿tú cuántos hermanos tienes? Y empieza a meterse por otro lado y se pierde la línea de venta del producto. ¿Cómo manejamos a ese cliente, por ejemplo? ¿Cómo lo manejan ustedes que atienden clientes generalmente? ¿Cómo lo han manejado en espacios anteriores? Bueno, a mí me queda difícil porque yo también a veces hablo bastante, pero no sé, de pronto entregándole el producto en la mano es como, o empacándosela es como una de mis estrategias como para ya sellar la venta, por así decirlo. Entonces él mientras me va hablando, pues me va cancelando. Es como la estrategia que yo uso con las personas que hablan mucho. Sin embargo, no le corto porque me da pena al cliente, pero sí pasa. Y impepinablemente uno tiene clientes así. Y clientas que te llaman y te preguntan, ve, voy para una fiesta, necesito que unos aretes que me recomienda. O sea, entonces ya se viene como más emocional. Pero en el momento del stand, mi estrategia es como esa. Entonces ya tengo la venta asegurada. Si llega alguien más, entonces pues ya de pronto lo corto de una manera educada y continúo con el otro cliente. Pero siempre trato es como de entregarle como tal el producto, de insinuarle siempre el producto en la mano. Es mi estrategia. Efectivamente, pero si el cliente, por ejemplo, todavía no se ha decidido y tiene muchas opciones. Ay, Dios mío. Ahí sí es como tratar como en lo menos posible, como ser como muy puntual, ¿no? En lo que le contesto y volverla a involucrar. Ah, ¿y qué color le gusta? Mira, ese es el diseño. O cómo es la persona, cómo es él, o si digamos si es un hombre, ¿no? Que le está comprando a la esposa. Entonces yo, bueno, ¿y cómo es ella? Ella le gustan los colores neutros, le gusta que todo le combine. Trato como de volver siempre como a involucrarlo a la pero difícil, obviamente hay personas que son complicadas, ¿no? Hay veces que uno, pues, la venta se convierte es como una charla, entonces ahí sí nos gustaría como saber cómo manejamos eso. Pues miren, en términos generales, el cliente se va a empezar a ir por las ramas. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? No, pues mira, nosotros, pues volviendo al tema ustedes no lo pueden cortar ahí mismo. Si ustedes lo cortan ahí mismo es grosero y pues puede generar una reacción diferente. Entonces puede pasar de ser un cliente conversador a un cliente agresivo. Entonces, primero no lo pueden cortar. Escúchenlo, pero usen los espacios donde él del silencio y empiecen otra vez a meter el producto. Cuando ya tienen la atención otra vez enfocada en el producto y ya de pronto el cliente les hizo alguna insinuación de algún producto, ahí sí usan la estrategia, por ejemplo, que usó Aleicy en sus procesos de venta. Pero nunca lo vayan a cortar. Nunca lo vayan a cortar, que si no les puede generar una reacción diferente. Cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de un cliente indeciso, tanto para el cliente indeciso como para el cliente tímido, les toca usar todo lo que es un proceso de preguntas. Entonces, sincero y respetuoso, cuénteme qué está buscando, qué necesita, qué le gusta, qué no le gusta. Si no le gusta ese color, podemos revisar otras opciones. Tengo acá mi catálogo, mire esto, mire aquello. Entonces, esos dos se manejan de manera muy parecida. Está, por ejemplo, el cliente ocupado que llega hablando por celular. Es que les señala a ustedes con la mano, ni siquiera les habla. Entonces, con ellos vayan al punto. Si el cliente le señala un producto, le sugiere algún producto en concreto, muéstrenle el producto y denle la información concreta que él necesita y ya. Porque ellos andan de afán y no necesitan más información de la que esperan recibir. Y finalmente, está el cliente agresivo. Estos clientes son delicados, estos clientes son, al igual que el cliente conversador,
pues es de escucharlos y tratar de usar frases: tranquilo, yo entiendo su situación, yo entiendo que se siente mal, pues aquí lo que estamos tratando de hacer es de ayudarle, por favor, cálmese un poco, si quiere siéntese, tome un poco de agua, no sé, alguna manera de calmarlo sin igualarse con ellos. Si ustedes se igualan con ellos, pues sabemos que el resultado puede ser peor. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola Carlos, ¿me escuchas? Soy Francis. Hola, cuéntanos. Yo tengo como una experiencia con un tipo de cliente agresivo, pues que en marroquinería creo que mucho más, porque es mucho más fácil para las personas comparar un ítem, por ejemplo, como un cinturón con otros cinturones de otras marcas. Entonces a mí me ha pasado mucho, sobre todo con los cinturones, que al cliente lo toma, le gusta, o sea, dice qué lindo el acabado, qué lindo esto, qué lindo lo otro, pero ¿cuánto cuesta? Entonces cuando le digo el precio, la persona se siente como ofendida y dice, pero ¿por qué si me es más barato en Vélez? Entonces, no me ha pasado muchas veces y por eso tengo como referencia Vélez, porque siempre comparan mi producto con Vélez en cuanto a precio. Entonces, ¿que por qué es más barato en Vélez que acá? Y es algo que, por ejemplo, a mí, o sea, me convierte también en una vendedora ofendida. Y la primera vez que me pasó fue muy chocante porque la persona me insistía y cambió completamente como su forma de actuar cuando antes había lavado el producto. Entonces le decía yo como que, o sea, no entiendo por qué esta persona tiene esa necesidad de intentar ponerle valor a mi trabajo y sobre todo compararlo con una marca que es súper comercial, que tiene otros tipos de producción y que tiene otros tipos de costos. Entonces, eso, por ejemplo, pasa mucho cuando el cliente se vuelve también agresivo, cuando empieza a descalificar el producto que uno está ofreciendo, intentando como, no sé, tal vez una rebaja, y ahí, en ese caso, yo me convierto en una vendedora ofendida y yo no sé cómo salirme de ser vendedora ofendida ni cómo intentar, por ejemplo, explicarle a la persona que esa no es la forma correcta de abordar a un creador, a una persona que con sus propias manos está ofreciendo y está elaborando productos de consumo. Pues miren, por ejemplo, yo trabajé 2 años con Movistar. Obviamente sé que son sectores totalmente diferentes, pero digamos que clientes agresivos hay en diferentes industrias. Eso independientemente de la industria, y clientes agresivos. Entonces yo todos los días, yo trabajaba con clientes chilenos, entonces todos los días me llamaban, que yo no sé qué, me ofendían en los términos que usan allá los chilenos. Que tú eres un yo no sé qué, que tú eres un yo no sé cuántas, que es que yo compré tal cosa y no me salió como yo quería, que yo... Entonces en ese punto, pues generalmente yo los manejaba, primero los escuchaba, entiendo su situación, creo que uno en ese punto tiene que volverse bastante paciente, pero algo que sí deben de tener claro ustedes: si el cliente insiste en que ustedes le bajen o que ustedes de pronto hagan cosas, por ejemplo, como el caso de Franci, es más fácil que desistan de ese cliente. O sea, en realidad ese cliente puede traerles a ustedes bastantes problemas. Entonces, sin ser groseros, obviamente, y así lo manejábamos en Movistar y así lo han manejado varias marcas, porque hemos tenido marcas en vigencias pasadas que han tenido problemas parecidos. Simplemente, bueno, caballero, pues mire, yo la verdad, pues lamento no poder tener lo que usted necesita. De verdad le ofrezco una disculpa, pero pues yo, digamos que el precio de mi trabajo y el precio de los productos que nosotros manejamos acá, pues están basados en un trabajo netamente artesanal. Nosotros no tenemos ni maquinarias, no somos industriales, y todo se hace de manera manual. Entonces, pues, igual, la verdad, lamentamos que no le sirva nuestro producto, no le gusta nuestro producto, pues esperamos que algún día podamos convencerlo, pero en este momento no podemos hacerle una mejor oferta. Entonces, no se vayan a encartar con esos clientes, no se vayan a desgastar peleando con los propios clientes, simplemente... Ustedes saben que hay un dicho que dice: el cliente siempre tiene la razón, y le ponen el signo de pesos.
porque ¿quién te pone la plata? Pero pues ese dicho no aplica para todo. Si ustedes tienen una situación así, es mejor que lo dejen ir, porque eso les va a causar dolores de cabeza y probablemente no van a llegar a ningún lado. Entonces, no sé, Francis, si quedamos igual o quedamos peor. No, esa es la forma o sea, la primera vez que me pasó, yo le dije, caballero, bien pueda, vaya y compre su correa, ven, hasta luego, porque pues fue muy grosero. Pero después de eso yo me di cuenta como que, bueno, tampoco me pude rebajar pues al nivel de esta persona grosera, a responderle de esa manera. Y ya las siguientes veces sí les he dicho algo muy similar a lo que tú acabas de decir, que bueno, pues que nuestra producción es completamente diferente, precisamente que no somos industriales, no producimos nuestras propias pieles y que las cantidades que compramos son diferentes a las de una manufactura pues de gran escala como esas marcas que ellos mencionan y que pues mientras crecemos y nos convertimos en una competencia directa, no le puedo ofrecer mejor precio. No, es total, porque pues digamos que eso, hay otro tipo de cosas acá, que es por ejemplo el tema del voz a voz. Entonces, si yo me igualo con él, yo me pongo a discutir con él le va a ir a decir de pronto a una persona que no es, que es de pronto un potencial, entonces se va a ir regando un rumor, un voz a voz de que yo tengo muy mala atención y de que yo peleo con todo el mundo y automáticamente, pues, por incidencia, por injerencia de ese cliente voy a perder otros. Entonces, eso también es para tener en consideración. Entonces, estos son los que en el sector artesanal generalmente nosotros detectamos en los diferentes espacios comerciales. Ya vamos a terminar, ya vamos a acabar. Eh, eh, como les mencionaba, digamos que esta experiencia con esa empresa pues nos permitió generar como ciertas recomendaciones que les dejo acá. No sé ahorita cuántos de ustedes me podrían contar de pronto cuántos generalmente han tenido este tipo de ventas telefónicas o los han contactado por teléfono para alguna venta y han hecho este tipo de negocios por teléfono. ¿O ninguno ha vendido por teléfono ahorita en cuarentena? Yo no. A mí me pasó la semana pasada una venta con una cliente venezolana, llamó desde Venezuela, me había enviado, o sea, me escribió por todos los canales y yo intentando responderle por todos los canales, pero estaba como muy ansiosa en el proceso y me hizo la llamada. Yo creo que fue como una experiencia completamente nueva porque pues nunca me había pasado. Siempre he atendido las ventas por los canales electrónicos o directamente. Y esta persona, pues la ventaja era como que ya sabía qué era lo que quería. Entonces no creo que haya sido como un ejemplo pues como útil en este caso, porque en serio ella ya sabía que quería comprar, ya sabía cuántas quería comprar, ya sabía qué modelo quería comprar, lo único que quería definir era los colores y la disponibilidad de tallas. Pero pues sí me pasó la semana pasada una cliente por teléfono. Pues miren, lo que pasa es que por teléfono, como el cliente no nos ve, pues digamos que puede tener sus ventajas y sus desventajas. Cuando ustedes tienen el contacto personal con el cliente, pues es más sencillo, porque él va a ver su expresión corporal, él va a ver sus movimientos, va a ver sus gestos, y probablemente sea más sencillo. En cambio, en el caso por teléfono, a ustedes les toca empezar a jugar con la voz. Entonces, se aplica mucho cuando ustedes atiendan a un cliente por teléfono que ustedes sonrían. Así parezca una bobada, inténtenlo. Sonrían cuando atiendan una llamada para venderle a un cliente y miren que la actitud es diferente a cuando ustedes están serios para atender una llamada. Esa es la primera recomendación y se los digo porque por experiencia funciona. Porque a veces uno está cansado de atender clientes. Yo recibía 100 llamadas al día y uno ya llevaba 20 y ya estaba cansado de hablar por teléfono. Entonces, sonrían.
Cuando vayan a atender una llamada, sonrían, así les toque esconderse por allá para que no los vean y no digan, ah, este se enloqueció. Se meten por allá y sonríen solitos, pero funciona, funciona. Cuando uno tiene un mal día y de pronto no quiere hablar por teléfono o no tiene la mejor disposición, sonreír funciona. El tono de la voz es bastante marcado aquí y es lo que determina si ustedes tienen una buena impresión ante él o no. Entonces, si ustedes usan un tono de voz mínimamente elevado y de pronto la conversación es, por ejemplo, para, digamos, Franci le hizo un envío a algún cliente de pronto en Medellín, el envío se demoró y el cliente llama a preguntar qué fue lo que pasó, por qué se demoró. Y si Franci eleva un poquito el tono de voz, por lo que trata de decirle, el cliente puede tomar que Franci está enojada y que quiere discutir. Entonces, el tono de voz, pues, como les digo, estas recomendaciones son bastante obvias, pero pues lo obvio para unos no es lo obvio para otros, entonces para nosotros puede ser obvio, pero para el cliente no. Entonces, cuiden mucho el tono de voz que vayan a usar cuando vayan a atender a alguien. Cuando ustedes vayan a iniciar una llamada con cualquiera el que sea un familiar, el que sea, siempre contesten con no aló. Uno generalmente contesta aló. No contesten aló, contesten buenos días, con quien tengo el gusto. Buenos días, habla con fulanito de tal, con quien tengo el gusto. Para todo el tema comercial es bastante primordial el que ustedes saluden y cuando se despidan la misma cosa. Un gusto haberlo atendido, espero tenga un excelente día, un gusto haber hablado con usted, que Dios lo bendiga, o que le vaya muy bien. Saludar y despedirse es primordial cuando ustedes vayan a atender por teléfono. Cuando ustedes tienen Carlos. Señor. Sí, hola, Carlos, algo, yo no soy de Bogotá y por accidente llegué a Cali, pero en una de esas lo que tú dices tiene mucha razón. Gente que uno llega el cliente armado y uno lo desarma o con una sonrisa o simplemente preguntándole o mirando que ese día, gracias a Dios, de que había llovido, ese día no llovió. Pero he aprendido mucho, incluso ahorita estaba hablando con Medellín de las personas, incluso hay una niña porque me quedó mal, pero ella, ellas son muy amables, y los paisas son muy amables, y ya que los paisas tienen eso de que uno casi no ve ningún paisa berraco, y más bien todos son amables y le dan 2 o 3 vueltas y cuando uno ya se da cuenta ya es otra persona, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, las empresas que hacen ventas por teléfonos, que contratan los call centers o los contact centers, generalmente buscan personas o de Medellín o del eje cafetero, porque tienen un acento neutro y porque son personas bastante calmadas para hablar con los demás. Bueno, eso ahí como dato curioso. Entonces, algo que ustedes deben de tener en cuenta, como les digo, cuando nosotros no estamos viendo a la persona, la voz es lo que transmite al cliente lo que está pasando. Y si yo, bueno, sí, dígame qué necesita. Cuando yo arranco así ya, de una me tiré la conversación con el cliente. Entonces, sí, claro, cuéntame en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir, qué necesita, qué está buscando. Tenemos, pues no tengo la que usted en este momento necesita, pero si usted quiere lo que podemos hacer es, yo le mando unas fotos de referencia, usted me dice básicamente qué es lo que necesita y lo revisamos. Entonces, siempre buscando darle alguna alternativa o alguna solución al cliente. Nunca se cierren a, no, es que no tengo. No, es que no, ya cuando ustedes vean que si es imposible, coméntenselo al cliente. Pues yo en este momento, la verdad, no he logrado conseguir la materia prima, pero lo que podemos hacer es que apenas me llegue, apenas me notifique el proveedor, pues yo le escribo y si aún sigue interesado podemos revisar las diferentes opciones. Entonces, depende de ustedes cómo transmitan la información. Si ustedes de una se cierran a las cosas negativas en la conversación con el cliente, chao cliente. Eviten palabras negativas. No, es que no se puede. No, es que no hay. No, es que no.
Como alguna vez hice un ejercicio con una artesana y al finalizar digamos, el ejercicio me decía, ah, pues si no le gusta, entonces váyase. Entonces, son cositas que se deben cuidar, ¿sí? Procuren no responder de mala manera y procuren no usar, referirse negativamente ni a nada ni a nadie. Ya que ustedes tengan que decir que no, yo no estoy diciendo que uno no pueda decir no en la llamada, pero recuerden que es un conjunto de cosas. Escuchen, cuando el cliente llega enojado, escuchen. Ah, pero es que ustedes son esto, ustedes son aquello, ustedes son tales, ustedes son pascuales, ustedes son unos, lo que sea. Dejen lo que hable, dejen lo que se desahogue, apenas él ya termine de soltar toda esa rabia que tenga y sí intervienen ustedes. No se metan a igualarse con ellos, que es igual que cuando atendemos a un cliente agresivo de manera presencial. Tiene el mismo resultado. O igual el cliente callado. Con el cliente Igual callado. el cliente callado, Carlos, porque una vez también estábamos ahí, estábamos en en un stand en el Hotel Marriott, y llegó un señor con una ruana, medía medio metro de altura, y yo siempre veo una persona, y eso me funciona muy bien, porque éramos 10 artesanos, y yo siempre saludo al que llega. Así llegue o no, voluntariamente la fuerza tenía que pasar por ahí porque cruzaban a la piscina, vinieran a comprar o no, yo siempre digo, buenos días, ¿cómo están? Entonces, cuando una vez me colocaron de último, y yo desde que lo veía en la entrada, que me quedaba como a unos 10 metros, yo muy buenos días, ¿cómo están? Automáticamente el cliente que entraba, por más de los productos que habían, artesanos a la entrada, volteaban a mirarme. Y un día llegó él, pues la persona pequeña, y pues la verdad no tenía pinta de comprador, pero uno no sabe quién es. Y cuando dio vueltas y nada, muy buenos días, ¿cómo está? Miró todos los puestos, vino y me compró. Pero el señor, yo creo que parecía, y con el respeto, que en todo caso sacó el dinero del mundo y sacó una lista y me compró todo lo que yo tenía. Entonces, ese era un cliente que nadie le apostaba, y a mí yo entraba a las 8 de la mañana y él llegó a las 9:15, me tocó devolverme a la casa a traer más porque me quedé sin la casa. Pues esa es otra anécdota. Bueno, no sirve mucho. Lo que pasa es que, miren, nosotros cuando estamos en espacios presenciales o cuando escuchamos a alguien por teléfono, siempre nos dejamos llevar por la primera impresión. Entonces, si escuchamos a alguien que hable como no nos gusta que hable algo, para nosotros, de una decimos, no, ese que va a comprar, no, ese no es nadie, ese no viene aquí a hacer nada, o ese no es un cliente. Entonces, de una nos cerramos. Entonces, bastante válido y bastante oportuno el aporte. Muchas gracias. Y como les decía, pues como la idea no es igualarse con nadie, entonces piensen antes de hablar. Ah, pero es que ustedes son unos yo no sé qué, unos yo no sé cuántas. Bueno, señor, está bien, yo entiendo su molestia y la verdad me pongo en su lugar y lo entiendo totalmente, pero pues entienda que nosotros desde el punto en el que estamos no podemos hacer tal y tal cosa. Bueno, y básicamente hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Me hubiera gustado hacer un ejercicio con ustedes, pero pues ya no alcanzamos. Una simulación de una llamada con alguno de ustedes, pero el problema es que ya vamos para 2 horas. Entonces, vamos con la última parte. Estas son también igual unas recomendaciones para lo que es el tema de atención por redes. Todos manejamos Instagram y todos manejamos Facebook, o al menos la mayoría. Entonces, esto también para que lo tengan muy presente. Cuando ustedes tienen perfiles, cuando ustedes tienen cuentas, procuren hacer seguimiento a las diferentes estadísticas que les bota Instagram y Facebook. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuáles son mis seguidores? Si son más hombres que mujeres, ¿de dónde son? Y las diferentes interacciones que tengan con lo que yo publique. Entonces, en la última publicación tuve 5 me gustas, pero en la que estaba anterior a esa tuve 50. Y en la anterior a esa tuve 100. Entonces, y en esas 3 publicaciones tuve 10 comentarios y todos los comentarios eran de clientes preguntando qué colores tenían. O eran clientes preguntando
cuál era el precio. Entonces, todo ese seguimiento es importante y todos los que les escriban en redes sociales respondan. Ustedes pueden usar este tipo de cosas. Existen varias herramientas, por ejemplo, HotSuite, a través de las cuales podemos revisar las estadísticas de las diferentes redes, o el mismo Creator Studio de Facebook me permite mirar las estadísticas de mis perfiles. Tenemos también lo que son, lo que les mencionaba. Si a ustedes les escribe algún cliente por Facebook o por Instagram, procuren responder con la mayor brevedad posible. Por ahí vi el perfil de alguno de ustedes. Entonces un cliente le escribió hoy y a las 2 semanas no había respuesta del artesano. Y el cliente estaba preguntando que cuánto valía el producto. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado. Porque aquí marca mucho la diferencia el que ustedes estén o no estén pendientes de la red. Así sea que un cliente le diga hermoso, está precioso. Respóndanle algo, pero que el cliente vea que ustedes están, que la persona vea que ustedes están atentos a lo que ellos ven y a lo que ellos piensan de lo que ustedes ponen. Volvemos a lo mismo, haz que el cliente sea feliz. Si el cliente me pregunta por un producto que yo no tengo, miren, en este momento no tengo esto, pero cuénteme qué necesita y yo le doy otras opciones. Entonces, siempre buscando satisfacer al cliente. Recuerden que el cliente no somos nosotros, sino ellos, y ellos tienen la razón con el signo de pesos. Cuando ustedes le vayan a responder a alguien, le vayan a saludar a alguien o lo que sea, respóndanle con las iniciales o con el nombre. Entonces, si por ejemplo a mí me escribe Sandra, ¿cuánto vale tal producto? Entonces yo le respondo con el nombre de Sandra en la red social, @Sandra, el producto que tú quieres tiene un precio de tanto, con estos y estos y estos y estos características. Y todas estas cosas, como yo les decía, me sirven como retroalimentación. Si a mí me escribe alguien y me dice, lo que pasa es que está muy caro, o lo que pasa es que no tienes variedad de producto, o lo que pasa es que no está el color que necesito, o se vería mejor si usara cierto tipo de material. Todas esas recomendaciones o todos esos comentarios también ténganlos en cuenta. Creo que en este punto era lo que quería trabajar con ustedes. No sé, me gustaría escucharlos. Yo sé que ya tienen hambre, tienen sueño, tienen pereza, pero me gustaría escucharlos. Buenas, Andrés. Quería preguntarte, pues no, pues es como devolverse un poquito, pero es que había interferencia y no podía escuchar bien. Acerca del cliente, ¿cómo era el trato para el cliente indeciso y callado? Y lo otro es en cuanto a redes. Cuando uno está en una página, en una multimarca, y hacen un comentario acerca de la marca de uno, entonces el deber ser sería que la tienda responda o que responda yo como marca. ¿Qué es lo recomendable? Gracias. Vale, bueno, con respecto a lo de quién me decías que el cliente indeciso y callado. Ajá, sí. Bueno, en ese tipo de casos, recuerda que el cliente indeciso y el cliente callado lo que necesitan es que tú le des las opciones. Entonces, el cliente callado nunca te va a decir qué quiere. Te toca entrar, bueno, cuéntame qué necesitas, qué estás buscando. ¿Te gusta tal cosa? ¿Te gusta tal otra? Yo veo que según tu estilo, pues te queda muy bien este tipo de producto con base a lo que veo que estás mirando. Tales colores te sientan muy bien con el tipo de piel y tu color de ojos. Entonces, para ese tipo de clientes, tanto para el indeciso como para el callado, lo que toca hacer en este caso es preguntar. Siempre preguntar, obviamente tampoco uno hacerle todas las preguntas del mundo, pero pues hacerle como las preguntas concretas como ¿qué es lo que estás buscando? ¿O qué necesitas? ¿O qué te hace falta? ¿O qué es lo que tú ves que sientes que necesitas en este momento? Entonces, eso con respecto al tema de
de, de los clientes. Y con respecto a lo de la multimarca, cuéntame algo. Digamos, el perfil es de una multimarca y ellos publicitan tus productos. ¿Cómo? Sí, sí, estoy en una multimarca y hicieron un comentario acerca pues de mi marca, de un producto, pero pues, o sea, yo no respondí ni nada porque yo, bueno, tenía esa duda, bueno, ¿quién debe responder allí? ¿La tienda o yo como marca? Si tú ves que pasa el tiempo y la multimarca no contesta, contestas tú. Igual como está el referente, me imagino que estás referenciado o te dan los créditos como marca o algo, te referencian el perfil en la publicación o no sé, o te etiquetan en la fotografía, puedes responder tú directamente. Porque es que creo que aquí la prioridad es darle respuesta al cliente. Igual, eso también va de pronto si pactaste algún tipo de condición con ellos. No sé, si las condiciones dicen que ellos se encargan de todo lo que es la interacción con usuarios, ya es directamente ellos los que lo hacen. Bueno, muchísimas gracias. No sé si respondí tu pregunta, espero pues en ese caso pues pensaría yo que sí, o sea, lo ideal ahí, lo primordial es el cliente. Si tú de pronto no se pactaron esas condiciones, no le veo nada de malo a que tú entres a responderle al usuario que está haciendo la consulta.